Ingeniero en electrónica, UTN Argentina, ingeniero en telecomunicaciones, profesor asociado a cargo de la Cátedra de Tecnología de Computadoras en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Sistemas de Comunicaciones 1 en la Universidad Tecnológica Nacional, profesor invitado en Comunicación Security, coordinador del programa Comsec UTN, director de proyectos de redes de la Última Milla, Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. Esto es parte de un currículum extenso y bastante importante con quien vamos a hablar. Hoy les estaba contando, sí, que el día de ayer escuché en algún programa de televisión que ahora no recuerdo, sí lo escuché hablando de lo que son las investigaciones y la aplicación de la tecnología en todo esto. ¿Con quién vamos a hablar en este momento? Ahí te digo, el señor Ariel Garbars, ingeniero, recién le comenté de qué se trataba. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por su tiempo, gracias por darnos la posibilidad de hablar con usted. Mi nombre es Mauro. Al contrario, gracias a ustedes, Mauro. Sabes que quería más que nada empezar a hablar un poco de lo que es la tecnología y de cómo la tecnología en realidad se utiliza en casos de desaparición, en lo que es la seguridad en sí. Sé que sabés mucho de este tema y me pareció que seas la persona indicada como para hablar un poco y arrancar con esto. Bueno, nosotros en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Buenos Aires, tenemos un laboratorio de seguridad en las comunicaciones que asistió en estos últimos 20 años técnicamente a muchos jueces y fiscales en distintas investigaciones. Todos saben que hoy en día la telefonía celular es una base obligada de investigación para saber qué es lo que ocurrió con cualquier tipo de delito donde había testigos o sospechosos que llevaban un celular encima. Y ese celular, en principio, lo que permite es saber dónde estaba cada persona portadora de ese celular, minuto a minuto, a través de la información que van captando las antenas. Ahí es donde uno se pregunta, ¿no? Porque uno ve en las películas que a través de un teléfono pueden detectar a la persona dónde está, y cuando estamos hablando de gente que ha desaparecido, que ha tenido su teléfono y demás y que no se los pueda encontrar, uno empieza a descreer. ¿Cómo me podrías explicar esta situación? Bueno, a ver, te puedo, de todas las causas que te puedo mencionar, las más resonantes donde nosotros hemos trabajado es la reconstrucción del asesinato de Mariano Ferreira, donde pusimos el lugar con una exactitud de menos de 50 metros de error a todos los militantes, sindicalistas y policías que estuvieron en el momento que lo asesinan a Mariano. Te puedo comentar otra causa de Río Negro, sí, cercana a ustedes, que fue la desaparición de Otoño Uriarte, donde, el juez las telefónicas le habían informado a través de las celdas por donde ella estuvo y desapareció, habían más de 1000 celulares activados, y nosotros fuimos. En ese momento trabajábamos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El Ministerio nos mandó para colaborar con el Ministerio de Seguridad o la Secretaría de Seguridad de Río Negro, y logramos reducir a través del trabajo con los celulares, en realidad con las antenas que captaron esos celulares, los que realmente estuvieron cerca del trayecto que hizo Otoño desde su colegio, iba a 5º año, hasta su casa. Y ahí el lote se redujo a menos de 80 personas, con lo cual le permitió al juez empezar a citar a testigos y al sacudir el tablero, para decirlo en criollo, lamentablemente apareció Otoño muerta en las orillas de un arroyo. Sí. Perdón, llegar a estas conclusiones, ¿lleva mucho tiempo? Digo porque en estos casos, sí, lo que es la inmediatez es como necesaria, ¿sí? Como para poder encontrarlo, que no sucedan más cosas. ¿Es muy difícil? Tu pregunta es clave, porque en el caso de que el delito sea la desaparición forzada de una persona, o no forzada, simplemente una desaparición, cada hora cuenta. Claro.
y bueno, ahí lo que hay que hacer en forma inmediata es un proceso que se llama triangulación fina o geolocalización, que en realidad el procedimiento es de horas. En menos de un día se puede hacer. Claro. Lo que siempre tenemos dificultades es con los datos o los metadatos que las telefónicas tienen que aportar, o que el Ministerio de Comunicaciones o la ENACOM, que es la ex-CNC, tienen que aportar para que nosotros podamos trabajar. Ahí es donde en general se producen las demoras. Pero ustedes habrán leído en los diarios, por ejemplo, hace pocas semanas atrás, una chica Cintia que había desaparecido y, bueno, a través de su celular se consiguió ubicar rápidamente al principal sospechoso. Eso no pasaron ni 48 horas. Es decir, cuando hay realmente voluntad política de investigar, la tecnología está disponible. Claro. Y nosotros, desde la UTN, por supuesto, dispuestos a asistirlo. En este momento lo que estamos haciendo es dictar seminarios en el interior del país, en distintas universidades, porque queremos que todos los que están haciendo carreras de ingeniería y que les interesa la asistencia a la investigación judicial, bueno, conozcan cómo trabajamos, se interesen y el día de mañana se especialicen en esto. ¿Es una herramienta que se utiliza como se debería políticamente hablando? Y también te pregunto, ¿hay especialistas en el tema en toda la Argentina? No, lamentablemente el único laboratorio COMSEC, que significa seguridad de las comunicaciones, el único que existe en la Argentina, fuera de las fuerzas de seguridad, es el que tiene la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires. Claro, lo que hace mucho más difícil poder llevar adelante la cantidad de casos que se están generando en el país, por desgracia. Justamente por eso, los ingenieros que integramos al laboratorio, que somos profesores hace más de 30 años, en la UTN o en la Universidad de Buenos Aires, lo que queremos es sembrar el semillero, que se difunda y que haya especialistas en todo el país. Y aprovecho esta oportunidad que me estás dando, Mauro, para ofrecerle a las 3 universidades que dictan ingeniería en Bariloche, que es justamente la Universidad de Río Negro, la Universidad Tecnológica Nacional, sí, también, y la de Cuyo. Son las 3 universidades donde se dicta ingeniería, que con todo gusto nosotros podemos ir y que no tiene ningún costo para la universidad, y dictar un primer seminario de un solo día para que todos los estudiantes que les interese esta especialidad, bueno, vean técnicamente cómo trabajamos, cómo usamos tecnologías híbridas que lamentablemente no se están utilizando en las fuerzas de seguridad en Argentina. Ni Gendarmería las usa, ni Policía Federal las usa, las usa el FBI, y se da la paradoja, por ejemplo, de que el FBI nos pide asistencia. Tenemos requerimientos de Estados Unidos para asistir en esta tecnología, que la hemos desarrollado inicialmente con Nextel y después con 2 universidades norteamericanas, y lamentablemente en la Argentina todavía no se ha difundido, y es cierto que hay intereses para que esta tecnología no sea utilizada de oficio en todas las fiscalías y juzgados penales del país. O sea que no hay voluntad política, podemos decir, para que esa semilla del cual vos estás hablando crezca. Mira, te doy un ejemplo muy concreto. Nosotros instalamos por primera vez en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de León Aslanian, cuando el gobernador era Felipe Solá, un laboratorio en el 3er piso para geolocalizar las 24 horas a todos los comisarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El ministro sabía dónde estaban, por dónde iban, con un error máximo de 50 metros. Claro. Como los oyentes se imaginarán, ese laboratorio no duró ni siquiera un año, y apenas asumió la gestión siguiente política, lo desarmó completamente. Lo que termina así, una locura. Yo acá veo a mis compañeros todos sorprendidos porque todo lo que uno escucha o ve y dice de las películas pueden ser tan real como me la estás contando vos, de hecho. Sí, además te digo, me encantaría que los estudiantes de ingeniería de distintas especialidades, de sistemas o electrónica o incluso mecánica, conozcan esta tecnología, porque se utilizan conceptos básicos, se utilizan conceptos de
triangulación fina que suma coordenadas polares, suma cálculos de probabilidades, simulación de procesos y se trabaja con las celdas y con los sectores de cada uno de los elementos radiantes. Es muy interesante poder visualizar cómo se trabaja en esta tecnología y todo lo que se puede avanzar en la investigación penal. Yo te di solamente un par de ejemplos muy sonados del éxito que tuvo aplicar esta tecnología al esclarecimiento. Y bueno, lamentablemente todavía no se está aplicando a la desaparición de Santiago Maldonado. Claro, eso te quería preguntar. Me resulta muy loco no saber de esto y te iba a preguntar justamente, ¿estás trabajando sobre el caso Maldonado? Al menos vos personalmente o ustedes. A mí me convocó la fiscal que interviene en el caso, la fiscal Ávila. Me reuní con ella en el Ministerio Público Fiscal acá en Buenos Aires. Le informé con mucho detalle y quedó por escrito en la causa, como testimonial, cómo trabajamos. Ella me pidió que la ayudemos, me dijo si estábamos dispuestos a colaborar y a viajar a Esquelia, el Bolsón, donde hay que hacer la triangulación, porque hay que hacerla en el lugar de los hechos, no se puede hacer desde Buenos Aires. Estamos dispuestos, ella me dijo que que en cualquier momento nos iban a llamar y ya pasaron 2 días y no tenemos ninguna novedad. La verdad que me imagino que vos te quedás estupefacto también, ¿no? Porque cada vez que te suceden estas cosas, sabiendo que podés llegar a ayudar y mucho, digo, desde tu equipo y desde vos como persona. Bueno, yo sé que se están haciendo pericias, que la está haciendo la Policía Federal, pero no son justamente las pericias que corresponden a un caso de desaparición, y menos aún de desaparición forzada, como fue caratulada por el mismo juez de la causa. Sabés que, no sé si estás al caso, acá hay el caso Muñoz, muy reconocido, se estuvo hablando un montón sobre un policía que desapareció y hasta últimos minutos pareciera que el teléfono estuvo a su lado. Con estos datos, vos hoy, después de casi ya un año y algo, ¿se podría poder trabajar sobre ese tema o ya en el tiempo todo esto cambia y sería muy difícil poder tener detalles? No, en principio todas las telefónicas guardan estos datos que se llaman metadatos, los guardan por 1 año como mínimo porque los necesitan después para facturarse mutuamente los servicios, porque las telefónicas comparten torres, comparten antenas, entonces ya por protocolo se guardan 1 año por lo menos y muchas veces en otras causas hemos intervenido muchos años después. Por ejemplo, cuando intervenimos en el caso del atentado a la Embajada de Israel hace muchos años atrás, o incluso en el caso del asesinato de Mariano Ferreira, todavía los datos estaban, siempre y cuando no haya habido alguna mano negra que se encargó de hacerlos desaparecer. Claro. Pero inclusive en ese caso de que se hayan apersonado en una estación radio base y hayan destruido esa información, yo le dije a la fiscal, y no lo voy a decir al aire, por supuesto, dónde se pueden encontrar copias dentro de la red si es que fueron destruidas en la estación radio base original. Estamos hablando con el ingeniero Ariel Garbarz. ¿Lo dije bien, ingeniero? ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Ya último, como dejándolo tranquilo, es un tema para hablar durante horas, obviamente. En base a lo que vos me estás contando, yo me pregunto si las elecciones, el voto electrónico, ¿puede ser confiable teniendo en cuenta tu experiencia y todo lo que sabés que uno puede llegar a hacer desde la tecnología, desde el acceso, etcétera? Absolutamente no. No es confiable. Y yo personalmente en el Senado de la Nación mostré en vivo cómo acercando un celular con un programa especial a la urna podés borrar todos los resultados de las boletas electrónicas, y usé las mismas boletas que se usaron en la Argentina en forma experimental. Las boletas tienen adentro un chip donde vos podés cambiar un candidato por otro, lo podés borrar, podés adulterar. Nosotros, adelante de los senadores de la comisión respectiva, mostramos cómo, por ejemplo, habíamos generado
votos al candidato rojo, los metimos adentro de una urna, yo acerqué el celular y a partir de ese acercamiento, que fue unos solos segundos, o sea, sin tocar las boletas, sin tocar la urna, cambiaron los resultados del candidato rojo al candidato verde. Y se usaron exactamente las mismas boletas que se quieren usar, que se llaman boleta única electrónica, con ese chip, que fue descartado en todas partes del mundo. Solamente el único sentido que tiene implementar el voto electrónico es para planificar fraudes. Epa, ¿y si lo implementa vas a ir a votar? Yo confío en que no se implemente, porque en ese momento en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados se votó en este momento por la no aplicación. Claro. Ahora el gobierno quiere instalarlo, algunos por desconocimiento, seguramente, muchos de los funcionarios, y otros porque saben que de esa forma pueden hacer fraude informático, y lo peor de todo, no deja huellas, no queda registro informático de que vos cambiaste la voluntad popular en el voto electrónico. Recién se puede saber cuando se hace el escrutinio definitivo y con las boletas impresas, y se verifica, no en las, sino abriendo las urnas y volviendo a contar voto por voto, cosa que ni siquiera se está haciendo en el escrutinio definitivo. Ustedes saben que los escrutinios definitivos, que duran semanas, como el último que se hizo, se trabaja con los partes de mesa, pero si el parte de mesa está mal confeccionado porque vos adulteraste cada una de las boletas, bueno, el fraude se consuma y no queda registro, a menos que abran todas las urnas, cosa que yo no recuerdo haya pasado nunca en la historia contemporánea. Hablando de las elecciones pasadas, ¿cuál es tu análisis de las PASO? ¿Se hablaba de fraude, del manejo de los votos? Bueno, hay sobradas pruebas de que hubo manipulación de votos. Creo que es la primera vez que un partido se consagra como ganador y después se demuestra en el escrutinio definitivo que fue el perdedor. También hay muchos testimonios fotografiados de telegramas que no coinciden con el parte informático que se procesó luego, donde gente vota a un candidato y después aparece en el parte definitivo con 0 votos ese candidato. Esa sola prueba te está indicando que alguien manipuló, ya no la carga de datos, manipuló el programa informático. O sea, yo no tengo dudas que hubo un mínimo porcentaje de fraude. Yo no sé si Cristina realmente ganó por 0,4%, si son 20.000 votos, probablemente sean mucho más. No lo vamos a saber porque las urnas nunca las van a abrir para hacer el conteo boleta por boleta. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Le pregunto si hay alguna forma de comunicarse, si hay alguien de las universidades, usted recién mencionada, que se quiera comunicar con usted a través de las redes sociales. Bueno, sí, yo estoy en Twitter, me pueden encontrar como Carvar Sariel, pero además, en el caso de las universidades que quieran invitarnos a los ingenieros del laboratorio a que demos una charla, directamente se comunican con el decano de la Regional Buenos Aires de la UTN, que es el ingeniero Guillermo Oliveto. En Google están todos los datos necesarios. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta siempre.